Revelado, increíble hallazgo en el granero: una joven y sus 2 recién nacidos transforman vidas. Alma se despertó con el ligero murmullo de los gorriones que se colaban por la ventana. Sus bebés dormían, ajenos al mundo que giraba fuera. Con un gesto furtivo, se levantó y miró por la ventana, viendo el granero de su abuelo, cubierto de maleza, como un eco del pasado susurrando su nombre. Desde que su abuelo falleció, aquel lugar se había convertido en un símbolo de abandono, pero, a la vez, una promesa de descubrimiento. Una voz interna la empujaba a explorar, a desenterrar no solo objetos, sino relatos que parecían querer despertar. El día que decidió entrar al granero, el aire se sentía denso, casi eléctrico. Mientras levantaba las viejas tablas de madera, una mezcla de ansiedad y emoción la invadía. ¿Qué podría encontrar ahí? Las dudas la asediaban como sombras, pero había algo más, una chispa de determinación que la impulsaba a seguir. Con cada tabla que apartaba, parecía estar desenterrando no solo objetos olvidados, sino también fragmentos de su propia identidad, de su historia. Encontró cajas llenas de cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Las imágenes la llevaron a recordar a su abuelo, un hombre de manos callosas y sueños vibrantes, que había trabajado incansablemente para ofrecer un futuro mejor a su familia. La tristeza la invadió en cada palabra leída, sueños de prosperidad que nunca se concretaron, sacrificios que parecían perderse en el tiempo. Comenzó a cuestionarse, ¿qué legado realmente había dejado su abuelo? ¿Podría ella trascender la carga que su historia representaba? Mientras esas preguntas reverberaban en su mente, la realidad de su pueblo la aplastaba una y otra vez. Las miradas de juicio que la seguían a cada paso, la incomprensión que sentía como un yugo sobre sus hombros, se tornaban cada vez más insoportables. Madre soltera resonaba a su alrededor como un eco hiriente, la sometía a un constante desdén que la hacía sentir invisible. Alma se retorcía por dentro, desterrando los comentarios crueles que la hacían dudar de su valor como mujer y madre. Fue entonces cuando conoció a Doña Rosa, la anciana de la aldea. Con su sabiduría y su arte de tejer, le mostró que cada hebra podía ser un símbolo de la fuerza que Alma escondía. Las horas pasadas en su compañía eran un remanso de calma en medio de la tormenta emocional. Rosa le sugirió plasmar sus pensamientos en papel, dándole permiso para hablar, para narrar su vida. Pero a medida que comenzaba a escribir, una parte de ella se resistía. ¿Sería capaz de compartir su historia con un pueblo que solo sabía juzgar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada palabra que escribía, las dudas aumentaban. ¿Qué pasaría si su historia era recibida con la misma burla que enfrentaba en su día a día? En aquella noche previa a la exposición de su arte, el nudo en su estómago estaba tan presente como la respiración irregular de sus bebés. Miró sus obras, las letras pintadas con su dolor y su amor. ¿Sería suficiente? ¿Tendría el valor de enfrentar el miedo que siempre condicionó su vida y la de sus hijos? Una decisión pendía en el aire, como una espada de Damocles, lista para descender. El amanecer iluminó el corazón de Alma con un fulgor tenue, un nuevo día que podría marcar el comienzo de algo grande. Se encontraba sentada en la mesa de su cocina, rodeada de sus cuadernos, los garabatos de sus pensamientos dispersos como hojas caídas. La idea de la exposición se había convertido en una obsesión, una danza constante de miedo y anhelo. Ahí, en esa mesa, las palabras fluían como corrientes de un río turbulento, las ideas se dispersaban, algunas brillantes, otras sombrías. La realidad de ser madre soltera chocaba con la ambición de ser una voz en su comunidad. La lucha entre el deseo de expresarse y el temor a la desaprobación se tornaba cada vez más intensa. Decidió apoderarse de ese momento. Culpó a la inercia de su pasado por haberla hecho dudar de su valía, del impacto que podía lograr.
Pero ahora, ante el trazo de su pluma, en su mente resonaban las frases de Doña Rosa: las historias deben ser contadas, Alma, nos libera y nos da forma. Reflexionó sobre eso, y el pecho se le encogió con una mezcla de miedo y resolución. Pasaron las horas y las palabras comenzaron a encontrar su camino. Con cada frase, se desataban las cadenas invisibles que la mantenían atada al juicio ajeno. Escribía sobre sueños no cumplidos, sobre la historia de su abuelo, sobre su propia lucha. El proceso no era fácil, a veces, las lágrimas caían sobre la página, empañando las letras, pero cada gota parecía liberar una parte de su tormento. Los ecos de la crítica y el desprecio parecían ahogarse bajo el peso reconciliador de su narrativa. Fue en ese momento, ante el espejo del papel, que vio una nueva versión de sí misma, una mujer dispuesta a desafiar el miedo. Decidida a salir de su zona de confort, comenzó a practicar un discurso. Cada palabra era un impulso de valentía, el reflejo de sus propias inseguridades se borraba poco a poco. Quería que su voz resonara, que se escuchara el eco de las historias de aquellas que no podían contarlas. Quería demostrar que el peso de su vida no la definía, sino que la forjaba. Cerca del anochecer, se sintió lista para compartir su narrativa. La exposición, que al principio parecía ser el clímax de su trayectoria, se transformó en un acto de liberación personal. Comenzó a visualizar cómo sería el momento en que, frente a un público, revelaría no solo su arte, sino la esencia de su ser, el cuento de sus luchas y victorias. Sus ojos brillaron con un destello de audacia mientras se compromete a comunicar su historia con autenticidad. Sin embargo, la euforia de su determinación se apagó cuando recordó las voces críticas, aquellas que habían planteado dudas sobre su capacidad para ser una madre y una artista. ¿Podría realmente exponer su vida sin temor a la burla de quienes no entendían? Esa pregunta se volvió un peso en sus hombros, un aviso de que el momento estaba cerca pero aún lleno de incertidumbres. El día de la exposición llegó y el aire estaba impregnado de ansiedad. Alma se encontró de pie, frente a un lienzo en blanco, una extensión de su alma. Había llegado el momento de enfrentar esos temores que la acechaban y exponer su verdad. Estaba a punto de comenzar cuando un susurro en su mente la detuvo. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por tu verdad?, preguntó con voz apenas audible. La mirada del público se clavó en ella, y el momento de la verdad estaba a solo un paso. ¿Estaría lista para enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también su propio reflejo? Alma respiró profundamente, un hilo de determinación empezando a enredarse en su pecho. Los murmullos del público se desvanecieron y la realidad de su entorno se volvió borrosa. Sin embargo, los ecos de sus pensamientos se intensificaron, un aluvión de dudas y anhelos. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por tu verdad? La pregunta resonaba intensamente, pulsando en su mente. Consciente de que nunca había estado tan expuesta, Alma dio un paso adelante. Este no era solo un momento de revelación artística, era una confrontación con ella misma. Su voz, la cual había sido apagada por el miedo tanto tiempo, comenzó a buscar su salida mientras acariciaba las hojas de su discurso con manos temblorosas. Las palabras fluyeron, pero la duda la perseguía como una sombra. Empezó a hablar sobre su historia, sobre la mezcla de alegrías y sufrimientos que había llevado a cabo en soledad. Su voz, al principio quebrada, comenzó a encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Cada frase era como un ladrillo que levantaba un muro entre su pasado y su futuro. A medida que se adentraba en la narrativa, sus pensamientos se volvían cada vez más claros, su viaje de madre soltera, las decisiones difíciles que enfrentó y cómo esas experiencias moldearon su arte. Pero a medida que el relato avanzaba, una voz interna comenzó a cuestionar el valor de su autenticidad. ¿Realmente importa? ¿Nada de esto tiene sentido si otros no comprenden? Entonces, recordó a su abuelo, sus historias llenas de legado y coraje. Un flujo de recuerdos la envolvió, cada uno iluminando los momentos en los que había sido empoderada por la sinceridad. Esa conexión vital le dio un nuevo impulso. Los ojos del público la observaban fijamente, algunos llenos de empatía, otros tal vez enjuiciando. La ansiedad comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito creciente. En lugar de permitir que el miedo la dominara, utilizó la angustia como combustible. El acto de compartir se volvió más que un simple relato, se transformó en una liberación colectiva.
Alma decidió que su historia no debía ser un guión rígido, sino un diálogo abierto, un puente hacia la comprensión. Ella se detuvo un momento, sintiéndose vulnerable, y sintió la mirada de su hija entre la multitud. El pequeño espectador parecía comprender que su madre estaba tejiendo no solo sus experiencias, sino también un futuro que podría inspirar. En ese instante, la conexión que la gente le ofrecía fue reconfortante. Alma finalizó su discurso, no con una conclusión inamovible, sino con una invitación: ¿qué historias llevamos dentro que necesitamos contar? Todos tenemos circunstancias difíciles, quizás al compartirlas podamos encontrar la fuerza que ni siquiera sabemos que poseemos. El silencio que siguió fue pesado, latente, un contraste con la tormenta que había simbólicamente dejado en la sala. Mientras el público comenzaba a reaccionar, con aplausos y murmullos, Alma sintió una oleada de liberación. Había expuesto, no solo su experiencia personal, sino también la esencia de lo que definía su ser. Sin embargo, ese sentimiento de triunfo vino acompañado de una niebla de incertidumbre. ¿Realmente había establecido una conexión con los demás? ¿Podrían sus palabras ecoar más allá de esa sala y hacer una diferencia real en su vida? Con esas intersecciones de preguntas, la realidad de que su viaje apenas comenzaba se instaló en su mente. Cuando el público, aún vibrante de emoción, se disolvió, Alma se encontró enfrascada en su propia contemplación. ¿Se atrevería a seguir compartiendo su narrativa más allá de este espacio? El impulso de continuar su exploración apenas se asomaba y el horizonte se tinteaba con nuevas posibilidades. A medida que salía del local, una figura conocida se aproximó. Era Doña Rosa, y en su rostro se dibujaba una expresión de orgullo singular. Alma, lo que hiciste hoy fue solo el primer paso. Hay mucho más por descubrir. ¿Estás lista para enfrentar lo que vendrá? Y en ese momento, un nuevo dilema surgió: la presión de lo que significaba dar un paso más audaz en su vida. Alma sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada palabra de Doña Rosa hubiera sido un lazo que la encadenaba a un futuro incierto. Había experimentado un destello de valor, pero ahora le surgía una nueva inquietud: ¿qué significaba realmente enfrentar lo que vendría? Ese reto parecía vasto y sombrío, un terreno desconocido que se extendía ante ella. Mientras caminaba por las estrechas calles que la dirigían a casa, reflexionaba sobre el impacto de su discurso. Las miradas del público, llenas de emoción, persistían en su mente. Pero inmediatamente después, una sombra de duda amenazaba con oscurecer su claridad. ¿Era suficiente? ¿Realmente su voz resonaría en el corazón de quienes la escucharon? La inseguridad devoraba sus pensamientos, desgastándola. Al llegar a casa, encontró a su hija sentada en el sofá, dibujando con colores vibrantes. Su ternura y creatividad eran un reflejo de la esperanza que Alma había alimentado en su vida. Pero en su interior, una lucha interna brotaba con cada latido. El arte de su hija la hacía recordar su propio deseo de expresar y contar historias, de cara al mundo. Se detuvo un momento a observarla, y su corazón se encendió con un nuevo propósito. Decidió que no podía dejar que la duda la consumiera. Entonces se sentó junto a su pequeña y, mientras la miraba concentrarse en sus dibujos, formuló un plan. Necesitaba compartir su historia más allá de esa sala. Pensó en plasmar sus vivencias en un libro, en reunir las experiencias de su vida de una manera tangible que pudiera inspirar a otros. Pero al mismo tiempo, le asaltaba la preocupación por cómo hacerlo. ¿Sería capaz de trasladar sus pensamientos más íntimos a papel sin dejarse vencer por el miedo? A medida que pasaban los días, seguía sintiendo el eco del discurso resonar en su interior. Comprender su historia, sus anhelos, podría ser el primer paso hacia la sanación y la conexión. Comenzó a escribir cada vez que la duda surgía, cada vez que el miedo amenazaba con silenciar su voz. Las palabras empezaron a fluir, y con ellas, una sensación de liberación comenzó a reemplazar la ansiedad. Su cuaderno se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podía explorar y desafiar sus pensamientos. Un día, mientras revisaba sus bosquejos, se topó con un recuerdo vívido: la primera vez que había presentado su arte en un pequeño café del barrio. La emoción palpable del público, las sonrisas, y cómo, por primera vez, se sintió vista.
Capturó esa parte de su historia y, de repente, se dio cuenta de que ya no solo estaba escribiendo para otros, sino también para su propia sanación. Sin embargo, el camino hacia este nuevo proyecto no estaba exento de obstáculos. Las críticas de su pasado aún resonaban, y su mente desataba una tormenta de dudas. ¿Sería capaz de soportar las voces que la desalentaban? Pero Alma estaba decidida a enfrentarlas. Con cada frase que escribía, crecía en su interior una voz más fuerte, una que declaraba que sus palabras tenían valor, que su experiencia importaba. Una noche, mientras se sumía en el mar de sus pensamientos, su teléfono sonó. Era un mensaje de Doña Rosa, lleno de aliento. Recuerda, las historias que compartimos tienen el poder de cambiar vidas, incluida la tuya. Estás en un camino de transformación. No temas. Esa frase retumbó en su mente y sirvió como una chispa. Alma cerró su cuaderno, sintiendo que había alcanzado un nuevo nivel de compromiso consigo misma. No solo se trataba de descubrir su voz, se trataba de forjar un camino hacia una versión más auténtica de quien era. Dedicándose a su proyecto, tomó una decisión clara: no se permitiría ser limitada por el miedo ni por las opiniones de los demás. Con una determinación renovada, volvió a mirar a su hija y sonrió. «Estamos juntas en esto», murmuró. Sabía que esa travesía apenas comenzaba, y en su interior, una mezcla de emoción y temor se entrelazaba. Alma despertó la mañana siguiente con un nuevo sentido de urgencia. Su experiencia personal la llamaba a la acción, a llevar sus palabras más allá del papel. Pero antes de que pudiera definir su mensaje, una colaboración inesperada se materializó en su mente: la posibilidad de unirse a otros artistas locales con experiencias similares. ¿Podría ser esto un milagro en su camino hacia la autenticidad? Esa idea brillaba intensamente, brillando entre las sombras de su incertidumbre. Era momento de dar otro paso decisivo. Sin embargo, poco sabía que ese camino la llevaría a una encrucijada inesperada, donde se enfrentaría no solo a sus propios demonios, sino también a personas que cuestionarían su valía y su voz. En la frontera entre la esperanza y el miedo, Alma estaba a punto de descubrir el verdadero significado de ser auténtica. Alma se sentó en la mesa de su cocina, el café humeante frente a ella, pero su mente estaba lejos de ese momento aparentemente tranquilo. Esa mañana, el eco de la idea de colaborar con otros artistas resonaba en su interior, como un tambor marcando el ritmo de un nuevo propósito. ¿Cómo podía dar ese primer paso hacia una conexión creativa en la comunidad? El pensamiento la emocionó y la aterrorizó al mismo tiempo. Decidió buscar a aquellos que, como ella, buscaban un espacio para contar sus historias. En su corazón, sabía que unirse a otros no solo enriquecería su obra, sino que podría transformarla de una simple necesidad personal a una iniciativa colectiva. Alma tomó un respiro profundo, tomando conciencia de la adrenalina que corría por sus venas. Si decidía hacerlo, tendría que abrirse al juicio, a la vulnerabilidad que siempre había temido. La decisión de buscar a esos artistas no fue fácil. Se propuso escribir un mensaje para convocarlos, pero las palabras se detuvieron en su mente. En cada intento, la duda se asomaba, preguntándole si era digna de estar en una mesa rodeada de voces creativas. Alma se sentía como una impostora. Esa sensación se transformó en un desafío. Con fuerza renovada, decidió que el miedo no podría vencerla. Así, creó un grupo en línea donde invitaba a quienes compartieran el deseo de crear. Al día siguiente, mientras revisaba su bandeja de entrada, notó que varios mensajes habían llegado. Una mezcla de nerviosismo y entusiasmo la invadió. Uno de los mensajes resaltó entre los demás: era de un artista visual llamado Javier, conocido por su exploración de la identidad y la memoria a través de su pintura. Su estilo era audaz y emocional, un reflejo del alma en la que Alma estaba interesada. Se organizaron para encontrarse en un café del barrio. Mientras caminaba hacia el lugar, Alma sentía el latir de su corazón. La imagen de un encuentro lleno de arte y autenticidad la llenaba de esperanza, pero también de expectativa. Al entrar al café, sus ojos se encontraron con Javier, un hombre de semblante profundo y cálido. La conversación fluyó más allá de sus obras individuales, comenzaron a compartir sus historias personales, sus luchas y sus sueños. Sin embargo, dentro de esa desconexión inicial, surgieron tensiones.
Javier mencionó cómo a menudo se sentía frustrado con la poca receptividad del público hacia su trabajo. La gente no ve lo que hay detrás de mis trazos, comentó, mientras Alma lo escuchaba, sintiendo que sus propias inseguridades resonaban con cada palabra. En ese punto, comprendió que no solo buscaban crear, sino que también llevaban consigo el peso de ser vistos y escuchados. A medida que conversaban, la energía entre ellos creció. Javier le propuso crear una exposición conjunta que abarcara sus experiencias individuales, entrelazando sus perspectivas. Pero a medida que la idea tomaba forma, Alma se sintió abrumada. Necesitaba hablar de su historia más personal, una que había mantenido oculta. ¿Sería capaz de compartirla con él y con el mundo? Esa noche, mientras volvía a casa, la tensión interna de Alma se intensificó. La posibilidad de mostrar su vulnerabilidad la llenaba de miedo al mismo tiempo que la liberaba. Sentía que el camino hacia la autenticidad debía incluir este paso. ¿Estaría dispuesta a abrir su corazón y dejar que otros lo vieran en su forma más pura? En su interior, la batalla entre el deseo de ser vista y el miedo a ser juzgada se agudizaba. El eco de las palabras de Doña Rosa resuena: las historias que compartimos tienen el poder de cambiar vidas. Alma entendió que su viaje apenas comenzaba y que se lo debía no solo a ella, sino a todos aquellos que pudieran encontrar fuerza por medio de su experiencia, pero en la oscuridad de su pensamiento, una inquietud surgió: ¿sería suficiente el poder de sus palabras para resistir la crítica? Con esas dudas persiguiéndola, se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto frente a ella y la pluma lista en su mano. Estaba en la línea divisoria entre su pasado y un futuro incierto lleno de posibilidades. La pregunta que surgió fue clara y preocupante: ¿qué pasará si los demás no ven el valor en mi historia? Justo en ese momento, otro mensaje llegó a su teléfono, esta vez de Javier. ¿Listo para hacerlo real? La exposición puede ser más que arte, puede ser un grito resonante. El mundo necesita escuchar nuestras voces. Eso le dio una nueva perspectiva, una razón más para seguir adelante. Sin embargo, las palabras de incertidumbre seguían asediándola, revelando la búsqueda interna que aún no estaba resuelta. Estaba a punto de decidir entre arriesgarse a ser vulnerables o retroceder, cuando un nuevo mensaje emergió. Hablemos de eso. Hay algo más que debemos abordar antes de avanzar. Alma sintió un escalofrío. ¿Qué podría ser? En ese instante, comprendió que cada paso la acercaba más a una verdad inevitable que podría cambiar no solo su vida, sino la de quienes la rodeaban. Ella intuyó que tenía que enfrentarlo, aunque eso significara confrontar sus peores miedos. La luz del día se desvanecía lentamente cuando Alma se sentó de nuevo frente a su escritorio, la pluma en su mano parecía más pesada que nunca. Su mente seguía a 1000 por hora, como un tren descontrolado. El mensaje de Javier había encendido una chispa, pero también había abierto viejas heridas que temía reexaminar. ¿Qué era lo que realmente necesitaba discutir? Aquella pregunta pesaba sobre ella como una nube oscura. Con cada trazo de la pluma en el papel, se preguntaba si realmente estaba lista para abrirse. Había años de historia acumulada, secretos que había guardado celosamente. Su experiencia había sido a menudo solitaria, siempre había temido que su confesión podría ser demasiado arriesgada. Sin embargo, ahí estaba, la invitación de Javier resonando en su mente: el mundo necesita escuchar nuestras voces. Esa idea, simple pero poderosa, parecía desafiar su resistencia. Cada palabra escrita la acercaba más a una verdad que estaba aterrorizada de confrontar. Decidió que era hora de despojarse de las capas de incertidumbre. Soy más que mis temores, se repitió, mientras las palabras empezaban a fluir. Su historia comenzaba a tomar forma, fragmentos de su infancia, la lucha por encontrar su voz en un mundo que a menudo sentía ajeno. Desde las primeras hojas de su cuaderno, se dejó llevar por los recuerdos, la risa de su abuela, las pláticas con Doña Rosa, el eco de sus propias inseguridades. Sintió que, aunque había sido una narradora tímida, cada experiencia la había moldeado de formas que no había reconocido antes. Alma comprendió que mostrar su vulnerabilidad podría ser el hecho catártico que necesitaba, no solo para ella, sino también para otros que pudieran estar luchando con sus propias historias. Esa revelación instó a su pluma a moverse más rápido, dejando huellas profundas en el papel.
Podía sentir su corazón latir con fuerza ante la idea de que, al compartir su carga, estaba ofreciendo una forma de conexión, pero cada nueva palabra la enfrentaba a un dilema interno. ¿Qué pasaría si la reacción no era la que esperaba? ¿Y si las críticas llegaban antes que el reconocimiento? Lo que había empezado como un camino hacia la conexión se convirtió en una lucha por la autoaceptación. En un ataque de frustración, rompió una hoja de su cuaderno. «Basta», exclamó, su voz resonando en la soledad de su habitación. La verdad era que debía confrontar su miedo de una vez por todas. La decisión de participar en la exposición significaba que debía ser auténtica, y eso la obligaba a elegir entre esconderse en la sombra o dar un paso hacia el escenario, donde todos podrían verla. Finalmente, con una determinación renovada, Alma alineó sus pensamientos. Fue a su computadora y comenzó a escribir un correo a Javier. Tal vez esto es lo que significa el arte, reflexionó. No solo se trataba de exhibir habilidades, sino también de confrontar y compartir experiencias. En su mensaje, decidió que no solo quería discutir la exposición, sino que también quería revelar la historia que había mantenido oculta. A medida que finalizaba el mensaje, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Con cada clic del teclado, se despojaba de las preguntas que tanto le habían atormentado. ¿Qué pensarán de mí? ¿Valdrá la pena mi historia? Ahora, estaban listas para ser enviadas al digital Javier. Presionó enviar, y un torrente de emociones se apoderó de ella, temor por lo que vendría, pero también la emoción de haberse atrevido a compartir. Mientras esperaba respuesta, se encontró con sus propias reflexiones. ¿Había efectivamente aprendido a tomar el control de su narrativa? Alma sabía que las respuestas eventualmente llegarían, y que iba a haber mucho más en juego de lo que su inicial angustia le había permitido ver. De pronto, su teléfono vibró. El nombre de Javier brillaba en la pantalla. Se le aceleró el pulso. Sabía que este era un punto de inflexión en su viaje. Abrió la conversación y leyó su mensaje: «Estoy ansioso por escuchar tu historia, Alma. Hablemos pronto». Se le aceleró el corazón. Sus palabras estaban a punto de tomar vida y, con ellas, la oportunidad de reescribir no solo su propio futuro, sino también el de quienes podrían encontrar resonancia en su verdad. ¿Qué revelaciones aparecerían en su próximo encuentro? La presión de la incertidumbre se asentó, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Era claro que lo que seguía iba más allá de un mero intercambio. Era un diálogo transformador que quizás podría liberarla de sus cadenas más profundas. Alma se encontró en un mar de pensamientos, la esperanza y el miedo entrelazados en una lucha interna. El mensaje de Javier había hecho que la posibilidad de conectar con su historia se sintiera real, palpable. La expectativa sobre el momento en que hablarían crecía como una tormenta a punto de estallar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el teclado, ansiosos por canalizar esa energía en algo productivo. Necesitaba prepararse, no solo para el diálogo, sino para el acto de revelarse. Se levantó de su silla, adoptando una postura decidida. Comenzó a buscar en el baúl de sus recuerdos, lo que, para ella, representaba no solo su pasado, sino también las claves para su verdadero yo. Los objetos en su habitación, hasta ahora invisibles, comenzaron a brillar con un nuevo significado. Un libro desgastado que solía leer en su infancia, una pintura a medio terminar en el caballete, el viejo diario donde había confinado sus pensamientos más oscuros. Cada uno era un testimonio de sus decisiones y sus deseos no cumplidos. Mientras revisaba los elementos de su vida, sintió que empezaba a despojarse de la imagen de la joven tímida que había llevado consigo durante tanto tiempo. La idea de construir una narrativa fue cobrando forma. Podía hacer un relato que no solo informara, sino que también conectara emocionalmente con otros. Necesitaba ser breve pero potente, y en esa convicción encontró un propósito renovado. Sin embargo, la ansiedad no desapareció. Se cuestionó, ¿sería capaz de transmitir la profundidad de sus emociones sin perderse en las distracciones? Las palabras empezaron a transformarse en un lienzo en su mente. Alma tomó una hoja nueva y comenzó a esbozar las ideas que quería compartir con Javier. Se dio cuenta de que cada palabra era una confrontación directa con sus propios miedos, y ese entendimiento la llevó a abordar su historia con mayor claridad. «Tengo que ser honesta», se dijo,
mientras sus pensamientos tomaban forma estricta y ordenada en un mapa mental. ¿Cuáles eran los hitos que habían marcado su vida? Desde su niñez, donde luchó por encajar, pasando por las experiencias dolorosas de la adolescencia, hasta las decisiones que la llevaron a la adultez. Tener claridad le ofrecía un nuevo poder. Incluso comenzó a practicar cómo podría expresar su historia. Mirándose en el espejo, pronunció en voz alta los fragmentos de su relato, sintiendo cómo la familiaridad con sus palabras renacía en ella. Claramente, había un impacto profundo en poder decir su verdad, no solo para el público, sino para ella misma. El eco de sus palabras se convirtió en un mantra de empoderamiento, y se sintió cada vez más lista para lo que vendría. Mientras caía la noche, una nueva idea le atravesó la mente: compartir fragmentos de su creación con Javier antes de la conversación programada. Temía el riesgo, pero sentía que esa vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Con una determinación esperanzada, envió un mensaje a Javier proponiéndole un pequeño avance: me gustaría compartir contigo algunos de los pensamientos que he tenido. Tal vez puedan servir como un punto de referencia para nuestra conversación. Esperó inquieta mientras el punto azul de los mensajes enviados parpadeaba en la pantalla. Cada segundo aumentaba la tensión, y la emoción por la posible respuesta se combinaba con la inquietud de su propia inseguridad. Finalmente, su teléfono vibró otra vez. Este giro inesperado podría no solo cambiar su conversación, sino también su percepción de sí misma. Abrió el mensaje, sintiendo que algún tipo de verdad estaba a punto de aflorar, una revelación que podría ser tanto liberadora como aterradora. El mundo se sentía un poco más amplio, pero también más lleno de riesgos. Me encantaría leer lo que tienes. Estoy aquí para apoyarte en este proceso, decía la respuesta de Javier. Alma sintió una sacudida en el estómago, como si cada letra fuera una invitación a saltar al vacío con un paracaídas improvisado. La posibilidad de conectar con alguien así, con la urgencia de compartir su historia, la empujaba hacia adelante. ¿Qué contenido oculto emergía bajo las capas de su historia? Con cada palabra que hacía eco en su mente, se preguntó con creciente interés: ¿podría ser esta la hora de descubrir sus talentos ocultos, de enfrentarse a sus limitaciones y crecer? La mente de Alma se iluminaba, cada vez más cercana a un momento decisivo, tan esperado como temido. Su próximo paso sería crucial, y no sabía si estaba lista para el desafío que implicaría el verdadero acto de revelación. La búsqueda de su propia voz nunca había sido tan decisiva. Alma se sentó de nuevo frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra de la habitación. Su mente estaba en ebullición, un torrente de emociones entrelazadas. La satisfacción por el apoyo de Javier competía con la ansiedad que sentía por abrirse a él. La respuesta a su mensaje resonaba en su interior, como un eco alentador que prometía una especie de salvación personal, pero también la presión de cumplir con esa expectativa creciente. El primero de sus escritos fue un relato sobre su infancia. Con cada palabra que tecleaba, se sentía más liberada. Recordaba sus días en el colegio, los intentos de hacer amigos, la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Había algo profundamente catártico en recordar esos momentos, aunque también doloroso. Era un paso atrás, sí, pero necesario para entender cómo había llegado aquí, hasta este punto crucial. Mientras las palabras fluyeron, la timidez que había una vez gobernado su vida comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que ya no era la misma persona que escondía su voz tras muros invisibles. Cada fragmento escrito era una rendición, una aceptación de las partes de ella que había considerado débiles. Con cada línea, sus recuerdos iban tomando la forma de herramientas que podía usar para construir su futuro, en lugar de lastres que la mantenían atada a un pasado doloroso. Alma se detuvo un momento, contemplando el texto. La historia que compartía no solo era suya, podía ser el reflejo de muchos otros que habían sentido la misma alienación y vulnerabilidad. Este principio de empatía en su relato la ilusionó, y la pronuncia de su verdad le permitió vislumbrar algo más grande: el impacto que podría tener en otros. La idea de ayudar a compañeros en sus luchas personales le otorgó una fuerza que no había sentido antes. Decidió entonces que quería ser honesta respecto a su camino, no retocando la verdad para agradar. Fue un momento de decisión.
Se sumergió en la siguiente parte de su historia, aquellos años de adolescente donde cada elección parecía un abismo. Las inseguridades y el sentido de pérdida se dibujaron frente a ella, cada experiencia un ladrillo en la construcción de su identidad. Mientras compartía sus fracasos y éxitos, Alma notó que había comenzado a dejar de lado el miedo a ser juzgada. Si una parte de su vida había estado marcada por la autoexigencia y el perfeccionismo, ahora se iba dando cuenta de que la autenticidad era su verdadera brújula. Esta revelación renovó su determinación, incluso con el paso del tiempo, y a pesar de que su historia la llevaría a tocar aspectos dolorosos, la estaba armando con valentía. Cada trazo de sus pensamientos se dibujaba ante sus ojos como un mapa que la guiaba hacia un entendimiento más profundo de sí misma. Puede que no tuviera todas las respuestas, pero se estaba acercando a la esencia de lo que significaba ser realmente ella, imperfecta, compleja, pero sobre todo, real. Cuando envió los primeros fragmentos a Javier, sentía que había cruzado un umbral. Su curso se había desviado de la inseguridad y la duda hacia una dirección más clara. La expectativa sobre el futuro era abrumadora, pero también excitante. La verdad comenzaba a emerger, y con cada respuesta de Javier, se sentía más en sintonía con su propósito, la conversación programada se acercaba, y una inquietud emergió. Aún había miedo, ese viejo compañero que nunca parecía irse del todo. Pero ahora lo sentía como un reto, y no como un impedimento. Ella estaba lista para enfrentar el próximo capítulo de su vida, todo lo que la buena y la mala experiencia significaba. Sin embargo, mientras Alma miraba el cursor parpadeante en la pantalla, una pregunta la asaltó. ¿Cómo podría canalizar esta nueva voz interior en su vida diaria, más allá de las páginas que había escrito? La búsqueda de su voz estaba lejos de ser una solución elegante, y su mente giraba de nuevo en un constante vaivén de posibilidades. Lo que se avecinaba era el desafío de integrar su nuevo autoconocimiento a una vida que había estado limitada por el miedo. ¿Encontraría el camino para mantener su autenticidad en medio de las expectativas externas? El preludio de una revelación aún más profunda se planteaba en su mente, y se sintió confrontada por la incertidumbre. Los ecos de su propia voz le susurraban una verdad: la historia de su vida apenas comenzaba a desarrollarse. Alma cerró la laptop con un gesto decidido. El sonido del cierre resonó como un pequeño tambor que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. La conversación con Javier se había convertido en una especie de faro en la distancia, iluminando las sombras que la perseguían. Pero había algo más que eso, una energía pulsante crecía dentro de ella, una necesidad de trasladar ese ímpetu recién descubierto a su mundo cotidiano. Salió de su habitación y se dirigió a la sala, donde los familiares y amigos parecían concentrarse en discusiones triviales. En ese momento, se sintió como un espectador de una obra en la que no quería participar. En lugar de involucrarse, se giró de nuevo hacia su espacio, donde podía escuchar el eco de sus propios pensamientos. Encontró un lápiz y un cuaderno, herramientas con las que había comenzado su viaje. Con cada trazado, se propuso escribir no solo sobre su pasado, sino también sobre el futuro que anhelaba. La presión social era desalentadora. Recibía constantemente consejos de familiares que querían orientarla hacia caminos seguros, carreras predecibles, pero su nueva voz interna ya no aceptaba ese enfoque. Se planteó un dilema: permanecer en la zona de confort, donde las expectativas eran cumplidas pero las pasiones apagadas, o arriesgarse a explorar lo desconocido. Era una tensión palpable que se transformaba en miedo, y en lugar de frenarla, pulsaba como un motor en sus venas. En su cuaderno, empezó a esbozar una lista de sueños, sueños que nunca se había permitido escribir. Su aspiración de ser escritora, el deseo de abrazar la autenticidad a través de la narrativa, ideas que anteriormente consideraba utópicas, ahora se manifestaban con claridad. En ese momento, un impulsor de determinación floreció. Sabía que su historia podría ser el hilo que conectara su vida con los demás. Tenía que compartir lo que había aprendido, traspasar su experiencia a través de palabras. Sin embargo, la sombra de la duda todavía le susurraba al oído. Tras cada línea, surgía la preocupación por el que dirán, la crítica. Pero un pequeño destello de autoconfianza creció, el recordatorio de sus fracasos y éxitos la invitaba a aceptar la verdad de que ahora entendía: ser auténtica implicaba también ser vulnerable. Estaba decidida a usar ese concepto como una armadura,
como una forma de cultivarse. Al salir del hogar familiar, el mundo exterior la recibió con la calidez del sol. Alma decidió caminar, poner su voz a prueba en el entorno que la había atado a tantas inseguridades. Mientras sus pies contactaban con el suelo, comenzó a hablar consigo misma. Se imaginaba en diversas situaciones, frente a un grupo contando su historia, publicando un libro, animando a otros a expresarse sin preocupaciones. Se sentía viva, poderosa incluso. La primera parada fue una cafetería cercana. Se sentó en una mesa y pidió un café, su mente bulliciosa planeando lo que podía seguir. Con su cuaderno frente a ella, imaginó cómo sería enfrentar un pequeño público, quizás un taller literario, donde podía compartir su nuevo enfoque y dar voz a otros. La idea la emocionó, pero también la llenó de interrogantes: ¿cómo dar el primer paso? La duda regresó, pero esta vez, se sentía acompañada de un fuego interior. ¿Qué si se atrevía a ofrecer su propia voz y experiencia a otros que luchaban como ella había hecho? La posibilidad de convertirse en un refugio para otros despertó un ansia de acción en su interior. Era un camino lleno de riesgos, pero también de recompensas. En su mente, el escenario se iluminó con la posibilidad de que su historia resonara, de que su autenticidad pudiera ser un puente hacia el autoconocimiento colectivo. A medida que la tarde caía, una determinación más firme comenzó a tallar sus pensamientos. Tenía que hacer algo, y rápido. La conversación con Javier se acercaba, y no podía presentarse a esa reunión sin un rumbo claro. Alma tomó el lápiz con una firmeza renovada y escribió en su cuaderno: taller de escritura sobre autenticidad. Pero justo cuando trazaba las letras, una voz interna la cuestionó: ¿sería esta solo otra idea, o verdaderamente daría el paso? No podía permitir que el miedo dictara sus decisiones. Pero una presión creciente pesaba sobre su pecho, recordándole que, a pesar de sus avances, los miedos persistían enraizados. ¿Podría, al fin, dar este salto? Mientras sintió el peso de esa pregunta en el aire, una inquietud la retuvo ahí: las decisiones que tomaría a continuación definirían su camino. Era el momento de encarar su próximo y decisivo reto. Alma despertó con un renovado sentido de propósito. Había dejado atrás la sombra de la duda y había encontrado la fuerza necesaria para transformar su historia en un faro para otros. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, pensó en el taller de escritura sobre autenticidad que había comenzado a planear. El simple hecho de escribirlo ya le había otorgado una chispa de valentía. Cada paso que había dado desde su primera exposición la había llevado a este punto culminante. La conexión con su pasado y cómo su historia podía resonar en otros ahora la llenaba de determinación. Alma había decidido no solo ser una artista, sino una voz que inspirara a otros a encontrar la suya. Mientras veía a sus hijos jugar en el suelo de la cocina, se dio cuenta de que su lucha individual no solo la afectaba a ella, sino también a las nuevas generaciones. Había encontrado un propósito más allá de sus propias inseguridades. Tenía la oportunidad de crear un legado que trascendiera su historia personal, una historia que invitara a otros a sanar y a abrirse. Con un cuaderno en mano, esbozó el esquema del taller. Las palabras comenzaban a fluir, se imaginó creando un espacio seguro donde otras voces pudieran levantarse. No solo quería compartir su viaje, quería ofrecer un refugio a aquellos que, como ella, habían sentido que sus historias no tenían valor. Desde ejercicios de escritura hasta sesiones de grupo para compartir, cada elemento tomó forma ante sus ojos. El día del taller llegó y, al ingresar al espacio que había reservado, el corazón le latía con fuerza. Sentía una mezcla de nervios y emoción que la impulsaba a seguir adelante. No solo estaba listo para compartir su arte, sino también su verdad más íntima. Esa verdad que había tejido a lo largo de sus escritos y que le había otorgado reconocimiento y sanación personal. La sala se llenó con la presencia de un puñado de mujeres ansiosas por encontrar su voz. Alma respiró profundamente y comenzó a hablar. Su historia resonó en cada rincón del lugar, cada palabra que salía de su boca era un ladrillo que edificaba un puente hacia la autenticidad. Sus experiencias, desde la lucha por ser madre soltera hasta la búsqueda de su identidad única, se entrelazaban con las de cada una de las asistentes. A medida que compartían sus relatos, Alma vio cómo otros comenzaban a abrirse.
La energía creativa fluyó con fuerza mientras cada una de ellas se atrevían a compartir sus propios miedos y deseos. El ambiente estaba lleno de empatía y apoyo. Alma se sintió validada y, al mismo tiempo, empoderada, no solo como facilitadora, sino como una mujer capaz de inspirar. Ese día, las historias compartidas fueron un hilo de conexión que unió a todas las participantes. Las inseguridades se transformaron en fuerza, y las palabras se convirtieron en el bálsamo sanador que todas necesitaban. Cuando el taller concluyó, los aplausos resonaron como una ovación no solo a su esfuerzo, sino al espíritu comunitario que había creado en ese pequeño espacio. Alma salió de allí con una confianza renovada. Había probado su valía no solo ante sí misma, sino también ante su comunidad. Sus pasos eran firmes, y su corazón latía al ritmo de la autenticidad que había abrazado. Cada mirada que recibió se convirtió en un recordatorio de que su historia, genuina y sin adornos, tenía un poder transformador. Regresó a casa con la cabeza erguida y el alma ligera. Sabía que su camino apenas comenzaba, que la lucha por la aceptación y la autenticidad sería constante, pero ahora tenía las herramientas necesarias para seguir. Había logrado algo más grande que sí misma, había dado voz a muchas que se sentían silenciadas. Alma se dio cuenta de que su legado, el verdadero regalo de su abuelo, estaba comenzando a tomar forma. Las historias que compartía eran un acto de amor, un hilo que tejía conexiones con otros. En el horizonte, vislumbró nuevas oportunidades, más talleres, más formas de compartir su arte y su pasión por contar historias. La vida la empujaba a continuar, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. El viaje de Alma no fue solo una búsqueda de identidad, era un viaje de liberación. Se había convertido en la narradora de su propia vida, y eso era un logro inestimable. Mientras acariciaba las pintadas de sus hijos, supo que estaba construyendo un futuro digno de recordar. La historia de su vida, tan llena de retos, seguía siendo un testimonio de fortaleza y autenticidad, y así, con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos, Alma se comprometió a seguir contando su historia. Confiaba en que cada palabra escrita no solo la sanaría a ella, sino que también encendería la chispa que otras necesitaban para salir y compartir la suya. Ahora más que nunca, entendía que su voz no era un eco perdido, sino un poder inigualable. Este era su tiempo para brillar, y estaba lista para enfrentar el futuro con cada palabra de su verdad. No se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.